¿Qué tal amigos? Tengan ustedes muy buenos días. Quería ver lo concerniente al decreto firmado ayer por el presidente de la República referente a el proyecto de ley que buscaba regular el acceso de los periodistas a algunos asuntos vinculados con casos de corrupción. Esta fue una iniciativa presentada por la diputada del partido Nueva República y que estuvo, digamos, tuvo en vilo, digamos, a la prensa nacional. Primera reflexión antes de entrar a la información en detalle. Yo creo que es un buen aprendizaje para la prensa costarricense. La prensa costarricense muchas veces no se toma el suficiente tiempo para informar debidamente. Creo que digamos, cuando el proyecto se gesta, hay algo en contra del comportamiento de la prensa costarricense. Y nosotros, los ciudadanos, lo hemos sentido así. Sentimos la parcialidad de una campaña política en donde hubo un alineamiento de toda la prensa escrita, radiofónica, televisiva. Todos los medios de comunicación se alinearon contra Rodrigo Chávez. Esto quiero decirlo porque a veces hay que entender los contextos en que se producen las leyes. Y esta ley surge justamente un poco como una reacción muy primitiva, llamémoslo así, para regular cierto tipo de informaciones que afectaban, digamos, el trabajo periodístico. Yo soy un defensor de los derechos de información. A mí me parece que eso está consagrado, digamos, no solo en la Constitución, sino que está consagrado en convenios internacionales que ha firmado Costa Rica. Pero ciertamente esto debe servirle a los periodistas para entender que su rol no ha sido el mejor durante el último tiempo. Debe servirle a las televisoras para entender que muchos de sus programas de televisión no los vemos porque no son de nuestro agrado y porque no ayudan al desarrollo de una cultura costarricense, incluidos todos, más aún el Canal 13 de Costa Rica, que en estas elecciones se alineó también de forma clara y contundente a través de algunos programas como Zoom a la campaña política de José María Figueres. De manera que, digamos, el contexto en el que se produce, digamos, la ley tiene que ver con un cierto inconfort con la forma en que se viene manejando la información en Costa Rica. Afortunadamente, el presidente Carlos Alvarado hace una lectura del documento y encuentra tres incisos y lo veta parcialmente, lo veta de forma parcial y libera, digamos, a la prensa de restricciones severas en cuanto a esos temas. Pero en eso entonces nosotros queremos que la prensa también nos devuelva información de calidad, que la televisión mejore sus programas y nos deje de estar llenando de novelas de narcotráfico, de programas grotescos como de boca en boca y luego multimedios con sus repeticiones de programas mexicanos sobre el chisme que nada tienen que ver con Costa Rica.
Entonces, digamos, yo me siento satisfecho como humanista de que el proyecto haya sido vetado parcialmente. El, el- 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 el proyecto tendrá que volver a la Asamblea Legislativa porque había algunas consideraciones que el presidente Alvarado consideró que valía la pena, digamos, salvaguardar esos aspectos. Va a ser muy difícil que llegue a la administración Chávez Robles y a la Asamblea Legislativa por razones de el cambio de diputados, ¿verdad? Y por qué fracción, digamos, lo va a reclamar como un proyecto de su pertenencia. Aunque la exdiputada León hoy día aparece nombrada como asesora en el partido Nueva República. No sabemos si Fabricio Alvarado, digamos, se irá a echar, digamos, ese chicharrón, digamos, encima. De manera que esto fue un buen ejemplo para que entendamos cómo un proyecto de ley puede ser vetado por la presidencia de la República, porque también volvemos al tema de que hemos venido hablando, de que con 41 diputados la oposición esperaría aprovechar esa coyuntura de fortaleza en que están para enviar y aprobar proyectos y enviarlos, digamos, para que el presidente los firme. Y el presidente entonces, don Rodrigo Chávez, en su mandato tendrá la oportunidad de rechazarlo. Y hay ya muy buenos ejemplos en América Latina donde esto se está produciendo con digamos, un impacto significativo en la vida política de esos países. Es el caso, por ejemplo, de El Salvador, digamos, donde en estos momentos y mientras el presidente Bukele tuvo en contra la Asamblea Legislativa, fueron vetados muchos proyectos que venían de una Asamblea Legislativa que no le era favorable. Entonces, eso, digamos, para entender, al final yo creo que hemos logrado salvaguardar, digamos, la institucionalidad democrática de Costa Rica en el sentido del respeto, digamos, a los derechos de información. Los periodistas se movilizaron, lograron su objetivo, pero que sepan que también nosotros tenemos cosas que decirles a ellos que no nos gustan de cómo manejan la información y de cómo nos la comunican, ¿verdad? Ese es un tema particular, es mi posición, la digo con toda honestidad, como académico universitario que fui. Eh, por último, y no menos importante, en el orden de cosas que nos interesa a nosotros también sabemos son los decretos ley, que también es una potestad constitucional que tiene el presidente de la República de redactar un decreto ley en conjunto con el ministro del ramo, ¿verdad? El ministro, qué sé yo, por ejemplo, la canasta básica es un proyecto que firman el presidente de la República y el ministro que cubre, digamos, el tema, digamos, de canasta básica. En este sentido, podría ser el ministro de Economía respectivo, ¿verdad? Los proyectos, digamos, de decreto, evidentemente que tienen una jerarquía menor que las leyes aprobadas en el Congreso y refrendadas por el presidente,
pero son vigentes, digamos, durante la administración el número de años que cubre la administración Chávez Robles. Entonces, esos mecanismos constitucionales del veto y del decreto van a ser, creo yo, es mi hipótesis, como lo he dicho anteriormente, temas, digamos, fundamentales, porque en los puntos en que la Asamblea Legislativa no tenga acuerdos con el presidente sobre determinados temas, el presidente de la República está en su mandato le permite redactar un decreto ley para satisfacer compromisos que están en su programa político, compromisos con los costarricenses o con actividades propias de la vida económica de Costa Rica. De manera que todos esos son temas que muy posiblemente en una administración en donde la Asamblea Legislativa tiene solo 10 diputados del Partido Social Democrático versus una mayoría altamente calificada de 41 diputados de los partidos de oposición que se reunieron y acordaron ya una agenda previa de temas sobre los cuales harían proyectos de ley. Sabemos entonces que es potestad del presidente de la República no refrendarlos, vetarlos y enviarlos a la Asamblea Legislativa. En la Asamblea Legislativa pueden seguir dos caminos. Pueden enviarlos a la sala constitucional, pueden revisarlos en las objeciones, pues siempre tendrá que llevar cuáles son los aspectos cuestionados por el presidente de la República, o sencillamente pueden recibirlos tal y como se los envía el presidente con el veto, reunirse, darle 38 votos, que eso se llama resellarlos. Al resellarlos, se lo vuelven a enviar al presidente de la República. Pero aún en esas condiciones persistirá la condición de que si el presidente no lo firma, el decreto no se puede ejecutar y por lo tanto no se convierte en ley de la República. Aquí hay un tema que es central. Todas las leyes de la República tienen que ser firmadas por el presidente de la República. Y esa es una fortaleza, digamos, de nuestra Constitución y es una fortaleza de nuestro régimen democrático. De manera tal que no se crean los opositores, digamos, al partido y a la administración Chávez Robles, que porque tienen una mayoría calificada en el Congreso, son ellos quienes van a gobernar. Aquí hay instrumentos jurídicos para podernos liberar de ese peso que significó el resultado de la primera ronda electoral. Esta parte ahora sí, ya hemos llegado, digamos, a ver esos temas que creo yo van a ser muy importantes para entender el ajetreo de la administración Chávez Robles y nos preparamos para mañana a las 9 de la mañana que inicia la ceremonia de investidura de nuestro nuevo presidente, el presidente 49 de Costa Rica, don Rodrigo Chávez Robles, y que esperamos que en verdad sea una administración que le devuelva la confianza, que le devuelva la credibilidad a la población costarricense y que todos juntos trabajemos al lado del presidente para cambiar y mejorar este país por nuestra historia, por nuestras familias, por nuestra patria. ¡Viva Costa Rica! Nos estamos viendo. Que la pasen muy bien. Que tengan un muy feliz fin de semana.